Bueno, damos gracias a Dios por un día más que podemos vernos, poder compartir la palabra del Señor y también poder compartir entre los hermanos. Entre semana podemos hablar con ellos y compartir algunas cosas. Le damos gracias a Dios por ellos y también por aquellos hermanos, amigos que nos siguen por Facebook y ahí es compartiendo estos mensajes que traen aliento y fortaleza para cada una de nuestras vidas. Y el desafío a que sean estos unos tiempos donde podamos buscar dependencia de Dios, buscar humillarnos, buscar el rostro del Señor. Un tiempo muy importante que Dios nos está brindando y ese es parte del tema que queremos hoy compartir con cada uno de ustedes. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida? Un buen día para reflexionar a través del apóstol Pablo en esta carta y al final de todo este estudio podamos concluir qué es lo más importante para nosotros. Te invito para que juntos podamos escudriñar y compartir la palabra del Señor en este día. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, te bendigo en este día y gracias te doy por estar nuevamente en esta tu casa, adorando y glorificando tu precioso nombre. Gracias porque has traído bendición en medio de estos tiempos a nuestras vidas, nos has fortalecido, nos has invitado a tener un tiempo más de intimidad contigo y gracias porque hemos podido escucharte mejor, hemos podido conversar y hemos podido abrir nuestro corazón delante de ti, Señor, pero también hemos podido escucharte mejor. Gracias porque podemos en medio de este tiempo humillarnos, que es importante también que la iglesia podamos ver y comprender tu buena voluntad para con cada una de nuestras vidas. Te pedimos tu dirección y que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra a través de este texto. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Muy bien, quisiera que volviéramos ahí, recordáramos nuevamente la carta de Filipenses, donde Pablo nos viene hablando acerca del gozarnos, del regocijarnos en todo en el Señor. También Pablo nos viene diciendo de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo cual hoy queremos llegar a este pasaje concluyendo que para Pablo lo más importante para su vida era el estar cerca de Cristo, era conocer a Cristo, era disfrutar esos momentos en su presencia. Entonces yo quiero que si para ti de pronto hay algo que ocupa diferente de lo que Pablo hoy nos quiere decir, pues yo te invito para que tú abras tu corazón hoy y dejes que el Espíritu Santo te convenza de la verdad, lo que realmente Dios quiere que entendamos, que también para nosotros, como lo fue para Pablo, también sea importante para nosotros. Voy a leer a partir del versículo 4 del capítulo 3, voy a leer en esta versión la palabra de Dios para todos. Entonces, lo quiero hacer porque es una versión más, nos hace comprender algunas cosas que quisiera hoy dejar claras. Dice, aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido, soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con la invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero
que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice en la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Un pasaje que Pablo nos quiere llevar a que tú y yo pensemos qué es lo importante. Y aquí Pablo nos está afirmando y nos está confirmando que lo importante para él era ser ese seguidor de Cristo. Pablo anhelaba aún su misma vida entregar por amor a Cristo. Y yo quiero que para ti también, cuando terminemos este mensaje, tú puedas concluir: yo necesito tener el mismo sentir que tenía Pablo. Yo necesito saber que Cristo también tiene que ser lo importante para mi vida. Entonces quiero compartir allí 5 puntos que nos ayudarán a comprender esta importancia de Él. La primera, ¿por qué es importante Cristo? Porque si el Espíritu Santo está en mí, entonces el Espíritu Santo mismo es quien me hace comprender esta verdad. Versículo 3, y dice el Señor: nosotros somos los que estábamos verdaderamente circuncidados y lo que adoramos a Dios por medio del Espíritu. En Él nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida, sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. Pablo viene aquí hablando de lo que él era como religioso, como buen fariseo. Empieza a hablar de sus cualidades que le daban crédito, le daban autoridad para defender su religión. Pero aquí vemos que no era la religión, era Pablo dando a conocer que había conocido esa verdad. Cristo era la verdad y era el Espíritu Santo mismo quien le había hecho, como se dice, quitar esas escamas de sus ojos y poder ver con claridad cuál era la verdad. Y verdad que tú y yo también hoy necesitamos saber, debemos conocer de que Cristo es el que tiene la verdad. Segundo punto, ¿por qué es importante Cristo en nuestras vidas? Y en segundo es porque nuestras propias vidas evidencian esa verdad. Pablo aquí lo demuestra. Pablo cumplía todas las condiciones para ser un buen religioso. Pablo aquí mismo inclusive dice que él obedecía la ley, que él cumplía lo que la religión como tal le decía que tenía que hacer. Y esto me ponía, mientras yo estaba haciendo el mensaje, también me ponía yo a reflexionar. Yo nací en un hogar cristiano y yo me ponía a ver la continuidad de mi vida y yo me ajustaba a muchas cosas. Yo también nací en un hogar cristiano, mis papás me llevaron a la iglesia, crecí en la vida cristiana y siempre me desenvolví allí. Pero un día comprendí que el hecho de ir a la iglesia, que el hecho de que mis papás me llevaran, eso no me daba crédito para ser un verdadero hijo de Dios. Yo también, al igual que Pablo, tuve que llegar el momento donde mi vida se tuvo que confrontar y tuve que tomar una decisión de creer en Él, obedecer a Él y seguirlo a Él. Y hoy en día me esfuerzo por seguirlo conociendo y seguir buscando de su presencia. Entonces, nuestras propias vidas también tienen que evidenciar. Y le doy crédito también a los hermanos que de una u otra manera han venido de una vida más difícil que la mía. Hay hermanos con los que yo comparto que han venido del alcoholismo, que han venido de las drogas, que han venido de la prostitución, que han venido de hogares disfuncionales. Y todo esto, escuchándolos, les doy crédito porque como
lo dice aquí el apóstol Pablo, yo más. Pablo mismo lo está diciendo cuando comienza a dar su testimonio. Dice, yo tendría razones que cualquier otro. O sea que Pablo tenía autoridad. Y esa autoridad, quisiera coger esa palabrita para decirle a usted que de pronto vive una vida difícil, que está en momentos que de pronto no son agradables, ni para Dios, ni para aquellas personas que están a su alrededor, personas que viven en el alcoholismo, personas que viven en una vida difícil en su hogar, personas que tienen inclinaciones a llevar una vida de maldad. Déjame decirte que hoy el Señor te está diciendo, al igual que Pablo, como Él cambió, tú también puedes cambiar. Lo único que tienes que hacer es evidenciar. Y tú, con ese testimonio, como te decía ahora, esas personas, esos hermanos de la iglesia que me gozo cuando comparto con ellos, que dicen, y míreme, Dios me sacó, Dios me rescató, Dios me transformó. Entonces son personas que tienen autoridad, personas que vivieron esa situación, personas que vivieron en el alcohol, personas que vivieron en la drogadicción, personas que vivieron en la prostitución, personas que vivieron una vida difícil. Tienen la autoridad, así como Pablo decía, yo más. Así de que no pienses que porque estás viviendo esa vida ya no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer. Cristo tiene mucho que hacer si tú se lo permites. Mira que Pablo le abrió su vida, Pablo le abrió su corazón y mira todo lo que Dios pudo hacer en él. O sea que nosotros tenemos que reconocer, nuestras mismas vidas hoy evidencian de que estábamos perdiendo nuestro tiempo. Hay personas que también nos dicen, pastor, qué pena, qué tristeza haber conocido apenas a Cristo, qué pérdida de tiempo. Y yo siempre les digo, no es pérdida de tiempo, no, porque lo que tú has vivido y lo que empiezas a vivir ahora, eso te da autoridad. Ese pasado no es para que te quedes en el pasado, no, sino que esa vida que llevabas en el pasado hoy te da autoridad para hablar con decisión, para hablar con responsabilidad, para evidenciar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces, al igual que Pablo quería demostrarle a los hermanos, de hecho él dice allí, yo era el que perseguía a la misma iglesia, yo era el que iba detrás de ella. Y recordando un poquito la historia, quien estaba ahí cuando estaba la muerte de Esteban, ¿quién era el que estaba ahí si no era él? Saulo de Tarso, estaba ahí presenciando la muerte de este hombre de Dios. Así que mismo Pablo lo evidencia. Yo más, yo que hacía lo malo delante de Dios, yo que era un fariseo de fariseos. Y de hecho recordemos que Jesús, ¿cómo se refirió a estos religiosos? Les dijo hipócritas y fariseos, lo que nos da a entender de que esta religión lo único que hacía era poner cargas. Esta religión lo único que hacía era desvirtuar el evangelio. Hablaban de un Dios que no era el verdadero Dios. Y Pablo mismo dice, yo mismo creía en eso, yo mismo hacía lo que la religión me decía que tenía que hacer. Pero Pablo aquí empieza a evidenciar con su propio testimonio lo que Dios había hecho en él. Entonces, qué interesante que hoy podamos también ver personas que podamos evidenciar, que podamos decir, yo era ese alcohólico, yo era esa prostituta, yo era ese drogadicto, yo era ese que tenía un hogar perdido y hoy el Señor me ha restaurado. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar esa clase de testimonio, empezamos a evidenciar con nuestras propias vivencias de que lo que vivíamos no era tan importante.
Yo gastaba mi dinero en lo que no tenía que gastar. Entonces mira que cuando el Señor nos empieza a convencer de su verdad, entonces muchas cosas empezamos a apartar de nosotros. Recuerdo también, hace muchos años se decía que no se podía leer la palabra, no se podía leer la Biblia porque la Biblia nos enloquecía, nos volvía locos. Y pienso que no era el volvernos locos, sino que era el miedo y el temor de que aquellos que no dejaban que la palabra la pudiéramos comprender, era porque cuando la leyéramos ellos sabían los cambios que se vendrían en las vidas nuestras. Muchos sabían lo que iba a suceder y por eso decían que no la leyéramos. Pero qué bendición haber escuchado la palabra de Dios. Qué bendición haber conocido su verdad, porque fue esa verdad. No fue una religión. Mira que Pablo mismo aquí está diciendo que no es la religión. Fue el hecho de que él conoció de la verdad. Que Pablo conoció a Cristo y por eso aquí está diciendo, yo como buen fariseo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí lo vemos como él más adelante expresa esa conversión, ese cambio, y por eso él mismo con su vida demuestra de que eso no era lo más importante. Y quiero que tú también empieces a sentir eso, que tú digas, lo que yo vivía no era tan importante, lo que para mí era importante ya no es tan importante. Yo me gozo con hermanos que cuando platicamos me expresan eso. Es que eso que para mí era importante ya no lo es. Aquello en lo que yo invertía, que era importante, ya no invierto en eso. Y qué bueno saber esos cambios radicales, porque ahí sí quiero que marquemos esa palabrita. Tenemos que ser cristianos que radicalmente decimos, vivimos para Cristo y morimos por Él. Pablo lo dice enérgicamente y yo quiero que tú y yo también podamos tener ese mismo sentir. Entonces, aquí hay dos puntos que llevamos. Es importante decir que Cristo vale mucho en nosotros porque uno, el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo. Y en segundo lugar, también nuestras propias vidas evidencian de que realmente nosotros no estábamos invirtiendo en lo importante. Pero en tercer lugar, también nos damos cuenta, según el versículo 7 y 8, quisiera leerlo, versículos 7 y 8, y dice, en esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena compararlo con lo invaluable del bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Entonces, otro punto importante es que usted y yo debemos entender que hemos nacido de nuevo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, cuando tú y yo entendemos que por todo ese pecado no estábamos entregando lo mejor al Señor, entonces el Espíritu Santo nos hace entender que tenemos que comenzar un nuevo proceso en nuestras vidas. Y es ahí donde el nacer de nuevo, Pablo lo evidencia, porque Pablo mismo está diciendo que él había abandonado esa vida para conocer a un Cristo, que había creído en ese Cristo, que él había muerto por él en la cruz, como lo vemos más adelante cuando él lo dice. Por eso dice que ahora lo estima todo como basura por lograr a Cristo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Lograr conocer a Cristo, lograr evidenciar el poder de Él en su vida. Y es ahí donde nosotros también tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Pablo, querer aprender, querer conocerlo más, querer entender esos misterios, porque si vemos la palabra del Señor,
Hay tantas cosas que nosotros pudiéramos decir, y eso cómo se entiende, y eso cómo es. Así como Nicodemo, que hoy siempre recuerdo a Nicodemo en ese pasaje, porque muchas veces nosotros estamos en esa condición, y eso cómo es, y eso cuándo llegará, y eso cómo se hace. Y hay cosas que espiritualmente nosotros no las conocemos ni sabemos, pero cuando empezamos a darle la oportunidad a que el Espíritu Santo entre en nosotros, Él mismo se va encargando de hacernos entender, de hacer que aquellas cosas que para nosotros no son entendibles se vuelvan entendibles para nosotros. Entonces tenemos que tener conciencia de que para nosotros nacer de nuevo tenemos que abandonar. Y quiero resaltar esa palabra allí, abandonar. Tú y yo tenemos que abandonar esa vida que traíamos, esa vida que para nosotros no era rentable. Y pudimos comprender que el Espíritu Santo nos dio claridad de que esas cosas que no eran innecesarias, hoy podamos cambiarlas de una manera radical. Entonces, para nacer de nuevo, tenemos que abandonar el pecado, tenemos que abandonar esa vida que traíamos. Y por eso el Señor nos está brindando hoy esa oportunidad. Pablo, en medio de el trasegar en la vida, en el conocimiento de Dios, en la medida que fue creciendo, que fue madurando, que fue viendo todas aquellas cosas que el Espíritu Santo le fue mostrando, Pablo se gozaba cada día, Pablo se gozaba en el conocerlo, en el escudriñar su palabra. Y yo pienso que el Señor le está mostrando a la iglesia este tiempo para que podamos revisar nuestras vidas, cómo están, cómo estamos creciendo, cómo estamos caminando con Él, porque en estos tiempos nos damos cuenta que el Señor debe estar triste al igual que nosotros, de ver cómo la iglesia en cierta medida no ha anhelado crecer, no ha anhelado madurar en las cosas espirituales. Antes más bien nos hemos dejado enredar por las corrientes de este mundo. Por eso Pablo, cuando iniciamos este capítulo, hablábamos que él decía, cuídense de los perros. Una palabra fuerte, pero Pablo estaba diciendo, no se dejen engañar por lo primero que escuchen, no se dejen engañar por aquellas cosas que se ven tan buenas, pero que su fin no son tan buenas. Y por eso Pablo lo está diciendo con autoridad. Es que yo como judío, yo como fariseo, yo sé lo que es eso. Y no sigan esas prácticas, no sigan esa religiosidad, porque yo fui uno de esos. Pero miren cómo el Señor me cambió, cómo el Señor me transformó. Y es el testimonio que Pablo les está dando a ellos. Y por eso tú y yo en este tiempo también debemos hacer lo mismo. Dar testimonio de los cambios que el Señor ha hecho en nosotros, pero no anhelar volver. Porque veo a muchos que están anhelando volver. Otros los veo mientras Pablo está aquí diciéndonos que eso es basura, que gracias a Dios el Señor los rescató, los sacó de ese lugar. Muchos los veo como anhelando volver a esa vida, anhelando y querer disfrutar de los placeres de este mundo. Y yo quiero que en este tiempo tú reflexiones, porque tú necesitas concentrarte en el poder y en el mover del Espíritu Santo. Tú te tienes que concentrar en la palabra, tú te tienes que concentrar en la oración, tú te tienes que concentrar en el compartir con los hermanos, tú te tienes que concentrar en el mensaje que tenemos que transmitir a aquellos que de pronto están viviendo una vida como vivíamos nosotros antes, que hoy nos hemos dado cuenta de dónde el Señor nos ha transformado, de dónde el Señor nos ha rescatado y cómo a través de tu testimonio y en mi testimonio, como Pablo lo hizo, muchas vidas también fueron cambiadas y transformadas. Pienso que en este tiempo necesitamos afirmar nuestra fe, necesitamos convencernos
como lo vemos en el versículo 9, y ese es el otro punto que quiero compartir, está en el versículo 9, que dice: en Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. Mira lo importante, no que Pablo se esté aprobando, no que Pablo, en otras palabras, se esté dando cepillo, es que yo soy el mejor. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está aconsejando de que le está diciendo aún a los mismos hermanos: no confíen en la religión, no confíen en lo bueno que podemos ser, no confíen en nuestras capacidades, confiemos en la aprobación que Cristo nos puede dar. Entonces, cuarto punto que quisiera compartir ahí con ustedes es que cuando nacemos de nuevo, entonces Cristo nos da esa capacidad de que usted y yo podamos tener ese sentido de pertenencia. Pablo se sentía parte del pueblo de Dios. Pablo, como buen judío, también había entendido que él era parte de su pueblo, parte de esa escogencia que Dios vino a hacer, ese apartarlo para la gloria del Señor. Entonces Pablo se sentía gozoso porque él no estaba siguiendo hombres, él no estaba siguiendo una religión, y le estaba diciendo a los hermanos allí en Filipo que ellos también, como hijos de Dios, como pertenencia de Dios, debían buscar en todo lo que hicieran, debían buscar la aprobación de Dios. Y muchos hoy en día, hermanos, hoy buscamos ser mejor aprobados por los hombres que ser aprobados por Dios. Y estamos en un gran error, estamos en un error garrafal. Estamos buscando una aprobación que nos va a llevar a distorsionar la palabra de Dios. Podemos, si seguimos en esa corriente, podemos llegar a dar un mensaje que realmente no llegue a las personas, un mensaje que más bien puede distorsionar inclusive nuestro propio testimonio. Aquí lo que Pablo está diciendo es que busquemos ser aprobados por el Señor, pero para ser aprobados, como dice ahí, tenemos que obedecer, y Pablo lo sabía hacer muy bien, a pesar de que, como leíamos ahora, y él lo dice en su testimonio, a pesar de que todavía en ese momento no seguía a Cristo, obedecía la ley, se ajustaba a la norma, se ajustaba a lo que a estas prácticas religiosas exigían. Y estudiando un poquito las prácticas de los fariseos, ellos tenían más de 600 leyes que ni siquiera ellos mismos podían cumplirlas, ni siquiera ellos mismos las podían aprobar. Entonces, para Pablo era muy consciente lo que él estaba diciendo. Hablamos mucho, exigimos mucho, pero no hacemos nada. Por eso no busquen la aprobación de una religión, no busquen la aprobación de personas, busquemos la aprobación que viene de parte de Dios. Por eso allí está diciendo muy claramente: en Él soy aprobado, en Cristo somos aprobados. Y esa resurrección, como Pablo lo dice ahí más adelante, él pudo entender que eso no se podía lograr con una simple creencia humana. Pablo no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Pablo entendió a través del mensaje que Cristo estaba dando allí para él, que él podía nacer de nuevo, que él podía tener esa aprobación de parte de Dios cuando él abrió su corazón que hoy necesitamos tú y yo también abrir y dejar que sea el Espíritu Santo quien obre en cada uno de nosotros. Por eso concluye ahí el texto diciendo: sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo, la fe salvadora. La gente hoy, póngale fe que el Señor nos va a sacar de esta situación, póngale fe que el coronavirus no nos va a llegar.
No, y no es de esa fe la que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de una fe que salva, de una fe que trasciende, una fe que ni la muerte puede detener, porque Cristo nos está hablando de una esperanza en Él. Y por eso termino con el último punto que nos dice el versículo 10, dice: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección, y quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Entonces, ¿por qué Cristo es importante? Porque tenemos la convicción que Cristo nos glorificará por la eternidad. Cristo nos glorificará por la eternidad. Miren qué tremendo. Esa es nuestra esperanza. Por eso la iglesia en este tiempo tiene que ser fortalecida. Por eso la iglesia en este tiempo tenemos que sentirnos alegres, porque vemos que la venida de Cristo nos va a traer esperanza, gozo, paz, alegría. Ese es el gozo del que Pablo está hablando aquí. No es cualquier gozo, es un gozo que nos lleva a esa eternidad con Él. El poder de experimentar el poder. Miren, poder experimentar el poder de su resurrección. Por eso en capítulos anteriores vemos que Pablo viene diciendo que para él era importante y para él era de gran alegría morir con Cristo, porque estaría gozándose con Él por la eternidad. Pero miremos que también él dice que él anhelaba también quedarse aquí, porque el mayor regocijo para Pablo, el mayor gozo para Pablo era compartir la palabra y ver que personas se convertían, personas que seguían a Cristo. Por eso para Pablo era importante el mensaje, ese mensaje donde él sabía que el Señor mismo lo había escogido, lo había llamado, lo había aprobado para que fuera un embajador, como lo dice él mismo, en el nombre de Cristo. Y qué bueno tú y yo podernos sentir de esa manera, sentir que hemos resucitado, porque no solamente es hablar de la muerte como tal, no, cuando llevábamos una vida, como lo decíamos ahora, en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando conocimos a Cristo, y por eso dijimos nacer de nuevo, entonces estamos hablando de que resucitamos a una vida nueva. Por eso nuestras vidas son diferentes, porque entendemos que Cristo ha hecho cambios trascendentales en nosotros. Y también, obviamente, también lo decimos en la parte eterna, así también como nosotros vamos a morir físicamente, también, como lo comprueba aquí Pablo, nosotros también resucitaremos como Él resucitó. Y resucitaremos para estar con Él por una eternidad. Entonces yo quiero que tú reflexiones, tú pienses en este momento, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Seguir llevando esa vida que llevas? De pronto una vida donde tú concluyes que más que bendiciones han habido dificultades, han habido decepciones. El Señor te llama a una vida donde tú puedas entender que con Él puedes tener paz, con Él puedes tener gozo, con Él puedes tener esperanza. Recuerda, Cristo es lo más importante. ¿Y por qué es importante? Primero, porque el Espíritu Santo nos hace entender y comprender esa verdad. También porque nuestras propias vidas, esas vidas que llevábamos, evidencian de que como veníamos, no veníamos bien. Nuestras propias vidas podemos comprobar que esa vida que traíamos era una vida que no le agradaba al Señor. Por eso ahora entendemos de que Cristo sí es lo más importante. En tercer lugar, porque hemos nacido de nuevo, porque Cristo nos ha hecho unas nuevas criaturas, porque Cristo ha renovado nuestra mente y nuestro corazón. Entonces ahí podemos comprobar de que Cristo sí es lo más importante
para nosotros. En cuarto lugar, porque Él nos ha dado sentido de pertenencia, porque Él nos ha aprobado, porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha escogido para ser sus hijos, porque Él nos ha escogido para ser llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición, iglesia! Por eso es tiempo de regocijarnos. Por eso Pablo a través de esta carta trae una gran esperanza y un gran consuelo para nosotros. Y como último punto, y el punto que anhelamos, creemos que Cristo es importante porque Él ya nos glorificó por la eternidad. Con Cristo somos más que vencedores, como Él lo dice aquí también. Así es que nos da esa esperanza de que así como morimos con Él, vamos a resucitar con Él para estar por una eternidad. Yo quiero que tú, hermano, pienses por un momento, si para ti hasta este momento no te has puesto a pensar de que tienes que darle el lugar que Cristo se merece en tu vida. Hoy es un buen día para que lo pienses. Hoy es un buen día para que digas: Señor, perdóname. Señor, desde hoy quiero darte lo mejor de mi vida. Y a los jóvenes también quiero hacerles un desafío. Los jóvenes que son muy dados a estar en este mundo y disfrutar las cosas de este mundo. El mismo Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Miren a Pablo. Pablo dijo: no quiero seguir llevando esa religiosidad. Todo eso lo estimo por basura. Joven, tú que me escuchas, dale lo mejor de ti, lo mejor de tu juventud al Señor. No sigas los placeres de este mundo. Deja que Cristo tome tu vida. Deja que Cristo sea quien gobierne tu vida, y así empezarás a vivir una vida plena, una vida gozosa. Mira, ¿qué nos está mostrando el mundo en estos momentos? ¿De qué nos ha servido el dinero? Nada. Todas las empresas, toda la economía está parada. Los placeres, todo eso está parado. Y mira que el Señor nos sigue dando la oportunidad de que entonces pensemos: todo lo que estamos viviendo en este mundo es importante, o este pare que el Señor nos ha hecho es para hacernos entender que tenemos que hacer un alto y mirarlo a Él y comprender que Él sí es lo más importante. Yo espero que tú tomes una decisión hoy. Recuerda, la vida es vida de decisiones. No dejes pasar esta oportunidad. Dale el lugar que Él se merece. Dale el lugar que Él necesita tomar en tu vida. Yo se lo di y muchos se lo hemos dado y hemos evidenciado lo que Él ha hecho en nosotros. Yo espero que tú también lo puedas hacer. Y dile conmigo en esta oración: Señor, hoy he podido comprender que necesito darte el lugar del Señor, porque tú eres el Señor también de mi vida. Y yo te invito para que tú gobiernes cada pensamiento, cada deseo, cada motivación que haya en mí. Que el único deseo sea estar contigo, que el único deseo sea conocerte a través de tu palabra, a través del humillarme, a través del orar, de conocer tus propósitos para mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir una vida que verdaderamente te honre y te glorifique, así como tú me has glorificado, así mismo te quiero glorificar. Que sea un deseo profundo que nazca de mí, de mi corazón, que sea un deseo voluntario, que no sea nada impuesto, sino que todo sea de una manera espontánea, como tú te lo mereces. Que yo viva agradecido en todo momento por lo que tú has hecho por mí. Gracias por morir por mis pecados, por perdonarme y limpiarme de toda maldad. Hoy me rindo delante de ti y hoy quiero que tú seas el dueño absoluto de mi vida. Por todo esto te honro, te agradezco y te doy las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Familia Ibami, que el Señor les bendiga. Para todos los que nos ven por Instagram, Facebook, para que lo sigan haciendo, y no olvides suscribirte y dar tus apreciaciones allí. Que el Señor te bendiga. Te amamos en Cristo, Ibami. Anhelamos ese momento donde podamos vernos nuevamente, poder disfrutar un café, poder disfrutar de un tiempo bien especial. No estoy diciendo que no lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo, pero algo más cercano. Anhelamos ese momento, así que sigamos orando mientras tanto para que Dios siga cambiando y transformando nuestras vidas. Hasta pronto.